La pregunta con la que creo que hay que empezar cuando hablamos del sector de la distribución es sencilla. ¿Cuánto vale un producto que no se vende? Y un producto que no se vende no vale nada, porque un producto vale lo que el consumidor termina pagando por él. Por eso muchas veces cuando hablamos de cadena de valor como un proceso a lo largo del cual los distintos eslabones van añadiendo valor, esa descripción no es del todo correcta. Una cadena de valor es el proceso durante el cual vamos produciendo eslabón tras eslabón, paso a paso, algo que esperamos que termine teniendo valor si finalmente se vende. Porque si finalmente no se vende, nadie ha aportado valor. Si finalmente no se vende, lo que se ha hecho a lo largo de esa cadena ha sido un despilfarro. Y por eso el sector de la distribución, que es la parte final, la que permite que se valide el valor, es tan sumamente importante y tan sumamente crucial, porque si esa parte no funciona bien, todo lo demás se viene abajo. Y por supuesto que puede haber en cualquier cadena de valor eslabones que sobren, eslabones ineficientes, eslabones que estén sobredimensionados, pero cuando un sector tiene mucha competencia, cuando hay mucha competencia en una economía o en una parte de la economía, cuando hay facilidades, todas las que hagan falta para entrar en ese sector, cuando no hay barreras para entrar en ese sector y competir, es muy complicado que haya eslabones que sobren o que no generen valor, porque nadie va a querer pagar por algo que no le aporta valor, y si hay alguien que aporta menos valor que el que aporta otro, pues será rápidamente desplazado por ese otro. Por eso, dado que en el sector de la distribución la competencia es tan intensa, y es tan intensa yo creo que se ve claramente en los muy estrechos márgenes de beneficios unitarios que se consiguen en este sector, pues es complicado pensar que los problemas que ahora mismo está presenciando gran parte de la sociedad española en forma de subidas históricas de precios, es complicado pensar que esos problemas son atribuibles en todo o en parte al sector de la distribución. Que el sector de la distribución es el culpable de esas subidas de precios. Pero por desgracia es el mensaje que desde algunos ámbitos está empezando a surgir, y creo que es un mensaje que va a ir cobrando fuerza si la inflación prosigue. Durante las deflaciones, si echamos un poco de memoria, hace 10 años, se le tiende a echar la culpa de la deflación al banquero. El banquero, a veces con razón, pero bueno, el banquero es el malo. El banquero es el enemigo, es el que no da crédito, el que ejecuta hipotecas, el que desahucia gente. Bueno, en las inflaciones se le echa la culpa al tendero. El tendero es el que sube precios, el tendero es el que se está aprovechando, el tendero es el que se está lucrando. Porque, como decía, es la última parte de la cadena de valor, es la visible, es la que el consumidor percibe que se han subido los precios y por tanto usted se lo está llevando crudo, etcétera. Lo que no se ve, claro, es toda la otra parte de la cadena de valor que descansa sobre la distribución, y en ese resto de la cadena de valor, bueno, va a ser un poco reiterativo, pues lo cuente a vosotros que lo estáis viviendo en primera persona, pero durante especialmente el último año se ha vivido, yo no sé si diría una tormenta perfecta, como ahora voy a intentar explicar, porque una tormenta perfecta parece que es algo más que ha surgido por casualidad, se han combinado muchos elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro y al final han provocado pues un aguacero. No es exactamente así como ahora explicaré, pero desde luego sí se ha sometido al conjunto de la cadena de valor de cualquier producto a una enorme tensión desde múltiples frentes. Y esas tensiones se terminan trasladando, como no puede ser de otra manera, al sector de la distribución, que es el que de alguna manera sintetiza o comprende o expone todas esas tensiones ante el público, de ahí que se le responsabilice sin motivo, sin razón. Esas tensiones, desde vuestro punto de vista, son tensiones que vienen por suministros encarecidos y a veces incluso irregulares, y más recientemente por un coste de la energía absolutamente disparado. Si el aprovisionamiento es más caro y el coste de la energía es más caro y los márgenes de beneficio ya eran estrechos debido a la alta competitividad, pues aunque pueda haber un cierto margen para absorber en el margen esos mayores costes, el margen no es infinito y por tanto en algún momento se termina trasladando a mayores precios, que es lo que ve el consumidor.
Y claro, estamos en esta situación de muy alta inflación y la cuestión es qué se va a hacer o cómo vamos a conseguir salir de ella. Y aquí las recetas pues no son demasiado ingeniosas. A mí me gusta decir una frase que bueno, es cruda, pero creo que resume aproximadamente el estado de la cuestión, y es que la inflación solo se cura con dolor. El pacto de rentas puede ser necesario para evitar una espiral inflacionista, pero desde luego no es suficiente. Y lo que va a hacer falta es un retorno a esas políticas de austeridad que tanto se denigraron durante tantos años, pero que si hay un exceso de gasto agregado, la única forma de curar esa exuberancia en el gasto que está elevando los precios es con austeridad. Entonces vamos a ver restricciones de los tipos de interés, lo cual va a perjudicar obviamente a la economía y a las empresas desde el lado financiero, un coste que durante la última década más o menos había podido mantener bajo control debido al clima muy laxo de tipos de interés bajos. Los tipos de interés van a volver a subir, pero eso no será suficiente, y sobre todo en la eurozona claramente no va a ser suficiente. Y política fiscal significa pues o subir impuestos o bajar el gasto. Y aquí es donde vuelvo a mi mensaje anterior. La inflación se cura con dolor, pero la cuestión es ¿dolor para quién? Probablemente dolor un poco para todos, pero la cuestión es en quién se concentra especialmente ese dolor. Y se puede concentrar en aquellos que han provocado el problema, que son quienes inflaron demasiado el gasto durante demasiado tiempo, o se puede trasladar el coste de esa factura del exceso de gasto durante demasiado tiempo al resto de la población, que es en parte lo que creo que están intentando. La inflación, dicho sea de paso, a los gobernantes les viene una cierta inflación durante un tiempo, les viene fantástico, porque toda la deuda pública que han acumulado va perdiendo valor real y por tanto pues, y pagamos impagando. Le devolvemos el dinero, pero ese dinero vale un 10% menos de lo que valía cuando me lo prestaste. Con lo cual, muy probablemente van a intentar trasladar ese dolor a la población en forma de mayores impuestos. Y cuando digo población me refiero a familias y me refiero, por supuesto, también a empresas. Y eso es, en parte, una de las batallas que hay que librar. Otra de las batallas la habéis mencionado antes, que es que al sector no se le pongan palos en la rueda.